Bueno, aquí entra la cuestión. Aquí entra la cuestión. Bueno, ustedes hablaron muy bueno. Me gustó. Me gustó porque cada vez van haciendo que adopte la noción de que yo dije hace un momento, que el egoísmo y el amor, perdón, que la envidia y el amor son el mismo punto de una circunferencia donde el egoísmo y la envidia, perdón, el amor y la envidia es el punto de inicio. Es como cuando uno dice, ay, voy a hacer un cambio de 360 grados. Pues, o sea, estás Vuelves al haciendo mismo esto. punto. Exacto. Y eso, ahí es donde quiero primero entrar, para entrelazar lo que ustedes también tocaron, ¿sí? Que es la sociedad. ¿Listo? Entonces, ustedes dicen que la sociedad es una estructura donde uno como ser pensante genera como esa barrera de decir, hoy quiero mostrarme ante el mundo que soy muy intelectual. Hoy también quiero mostrarle al mundo que soy muy narcisista. O sea, es decir, me amo demasiado. Y esos son motivos o son motivos que uno utiliza generalmente, ya sea en lo laboral, en lo académico, con los amigos, y que cuando nosotros hablamos con respecto al amor propio, que es lo que dice Jenny, que es que nosotros estamos como, venga, hoy me quiero, hoy no me quiero, porque me quiero, si me quiero, porque soy tan malo, si soy malo, no soy malo. Y eso viene siendo el amor propio, ¿sí? Como mostrarse tanto sus virtudes como debilidades y decir, venga, estoy haciendo esto mal. Por ejemplo, una relación. ¿Sí? En una relación usted puede decir, uy, no, maricas, esto está como tóxico, la verdad, me alejo. O, venga, voy a intentarlo, voy a seguir luchando por este amor. También puede verse en el trabajo. El trabajo te exprime y dices, uy, no, bueno, hoy vamos a seguir luchando porque es que el trabajo nos está exprimiendo y aunque necesito la plata, tengo que seguir viviendo, bueno, la estructura de la vida. Y así son todas las circunstancias y situaciones que nosotros tenemos en la vida, ¿sí? A veces todas juntas, a veces de una por una. Ahora, cuando nosotros hablamos de la sociedad, que viene de una estructura cultural, que viene desde el país, donde creciste, cómo naciste, si tienes poder adquisitivo, si no tienes poder adquisitivo. Quiero preguntarles que si ustedes creen que el egoísmo y la envidia fundamentan la cultura de la sociedad. O sea, ¿esos son pilares de una sociedad o no lo son? ¿Quién? ¿Tú primero o yo primero? Jenny. Bueno, pilares como tal, para que no, ¿sí? Digamos, es que al hablar de una sociedad, al describir una sociedad, se supone que uno tiene que describirla de la mejor manera, ¿no? Como se supone que debería ser. Entonces, pilares no son, pero sí existen dentro de la estructura de la sociedad. No deberían ser pilares, porque pues dentro de una sociedad debería ser muchas cosas, digamos, la micro sociedad que nos definía hace un ratico Carlos, es algo que se supone que debería ser así, pero pues en realidad nada es como debería ser. Entonces, no siento que sea bases, ¿cómo fue que dijiste? Pilares. Pilares. No siento que sean pilares, pero sí están dentro de la estructura de una sociedad. No son pilares porque pues se supone que los pilares son cosas que edifiquen una sociedad. Eh, pero pues mirando que la realidad es otra, sí son características de esta sociedad, tanto el egoísmo como la envidia. Ahora, el egoísmo, a pesar de que pues lo que acabé de escribir, siento que no debería ser así, pero pues digamos, el punto es que la sociedad lo lleva a uno a eso.
O sea, la sociedad lo lleva a uno a mostrarse, o sea, a sobre... Es que no quiero decir lo que decía Carlos porque yo me fui en contra de lo que había dicho él, pero al final uno tiene que sobrevalorarse uno mismo, porque es que la realidad es que la sociedad lo pisotea a uno porque sí, porque existes, no vales. Entonces, ¿qué le toca a uno? Le toca a uno empezar a construir cosas como el egoísmo, como la envidia, etcétera. Entonces, no debería, pero sí, sí, sí es. Sí, las cosas son así. Felipe. Ok, yo lo veo. Yo veo la envidia y el egoísmo como una consecuencia de la creación de la sociedad. ¿Cómo así? La sociedad funciona porque existe la envidia y el egoísmo, pero no son pilares. ¿Por qué no son pilares? Un pilar más fundamental de ello, del nacimiento de la envidia, es la moral. Es a donde lo quería llevar el punto pasado. ¿En qué momento yo soy ególatra bueno o ególatra malo, como ustedes lo plantean, lo cual yo lo planteo como amor propio o narcisismo? Sería, ¿estoy haciéndole bien a esta persona o le estoy haciendo mal? Eso evidentemente cambia según la sociedad o la perspectiva que uno tenga de la cultura. ¿Y por qué se nace? Porque esto surge para una sociedad, por lo que ya había comentado de las competencias. Si yo envidio algo, voy a trabajar para obtenerlo. Y por ende, se genera una competencia. Por eso es que el sistema capitalista es tan bueno, porque es un sistema constantemente de premio y competencia. Si competiste bien y ganaste, en tu premio, ganaste más que los demás. Y por ende, eres más, lo que motiva al egoísmo. O sea, es un premio tanto moral como financiero. Ahí es donde quería llevar hacia las bases del bien o el mal, de la moral, de la perspectiva de la cultura. Pablo, responde. Bueno, pues digamos que sí y no. Ahí, bueno, ahí tenemos una cuestión, una estructura que también tenemos que entender. Y es que el ser humano es volátil, ¿sí? Es decir, hoy es algo, mañana es otra cosa. Dadas circunstancias, ¿sí? Nosotros vivimos bajo circunstancias, bajo experiencias y bajo el criterio de lo que esté bien, entre comillas, y lo que esté mal, entre comillas, ¿sí? Porque, entre comillas, el bien y el mal. Eso es subjetivo hacia la persona y hacia el ser, ¿sí? Si nosotros lo trabajamos desde la sociedad, no estamos hablando de una y dos personas, ¿sí? Estamos hablando de miles de millones de personas. Cuando nosotros, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de vida, por así decirlo. Cuando yo comencé a dictar clase, el egoísmo entre los muchachos, los mismos muchachos, viene desde su núcleo familiar, ¿sí? Cuando el núcleo familiar enseña que es que tú tienes que sobrepasar al otro, o tan solo la estructura de que es que si tú estás en el último puesto no sabes y que está en el primero sí sabe, cosa que eso es ilógico, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Entra la cuestión de que nosotros como seres de sociedad en la que estamos viviendo y en la que estamos eh, formando más gente, seguimos generando ese mismo problema. Entonces, no podemos decir que no es un pilar porque realmente es un pilar. Es el pilar de que si tú no eres, debes alcanzar lo que deseas o debes alcanzar aquello que sí quieres. A veces, que es donde entra la cuestión del ego, cuando nosotros decimos, yo no tengo esto, pero voy a lucharlo tanto, llega el punto donde algunos luchan tanto que desgraciadamente cometen muchos errores.
abusan, acosan, etc, 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 porque es que a mí me enseñaron a que eso que yo quiero lo debo obtener. Por ende o sea, por eso digo, para mí sí es un pilar, porque todavía sigue siendo o sea, sigue siendo el mallaje de una estructura social en la que vivimos. Algo que he dicho siempre en los capítulos que hemos hecho es que lo ideal siempre está muy, muy bonito, pero si nos centramos en lo real, en la sociedad colombiana 2022, el 17 de julio, ¿es una estructura de pilar o no es? O sea, ¿es un pilar o no es un pilar? Según la estructura de la sociedad de hoy en día. Y tan solo estoy tocando un solo de uno de los tantos problemas que aparecen de esto. Entonces, ¿alguien? Yo me sigo apegando al mío de que es un pilar dependiendo de la perspectiva que le des, porque evidentemente en un, no sé, en un ambiente familiar, educativo, laboral, sí sería un pilar, evidentemente sería un pilar. Pero si nos vamos al fundamento de dicha sociedad, no podríamos decir que es un pilar, porque para que la sociedad se construya, o sea, primero antes tuvo que haber una sociedad para que después pueda surgir el ego y la envidia. O sea, yo no te puedo envidiar nada si yo no te conozco. Si no construimos esa sociedad, no te puedo envidiar nada porque no te puedo llegar a conocer. Con cuidado, qué pena te piso ahí rápido, pero es que o sea, yo te puedo envidiar algo así yo no te conozca. Sí, pero por ende tendrías que ser parte de mi sociedad porque tendría que compartir algo contigo, un ambiente, un espacio. Por ende, seríamos parte de una sociedad. Por ejemplo, no sé, voy caminando por la calle y te veo. Hacemos parte de la sociedad colombiana o de la sociedad comunal, pero que conviva contigo, ¿no? Eso ya es otra cosa. Eso ya entra en mi círculo cercano o mi círculo íntimo. Pero sí estamos siendo parte de una sociedad. O sea, antes de que surja la envidia o el ego, o sea, por ejemplo, me considero más porque vi a ciertas personas, o por ejemplo te vi a ti, y por eso me creo más. Pero para que eso pase, primero tiene que existir la sociedad. Por eso es que digo que no es un pilar, es consecuencia de ello. Bueno, Jenny. Concuerdo con Carlos. Es una consecuencia de la sociedad. Y con respecto a lo que dijiste, Pablo, o sea, como lo planteaste de la forma que tenía que ser un pilar por como lo dijiste, es porque la sociedad tiene un daño, tiene un error. Y es el tema del poder, ¿no? El tema porque digamos, mencionaste algo sobre que por eso es que abusan, sí, algo así dijiste, abusan, bueno, molestan, no recuerdo muy bien las palabras, pero dijiste algo así, algo así. Y no es tema de querer, de querer avanzar o de querer crecer o de querer esto, sino es un tema de poder, ya, o sea, donde yo digo que está el quiebre es como ese sentido de pisar al otro, ¿sí me entiendes? No el poder de conocimiento y el poder de avanzar y crecer, que eso ya es parte pues, del egoísmo, del ego, de la consecuencia que nos decía Carlos, sino más bien como, o sea, lo que yo veo según lo que muestra Carlos es ese surgimiento, esa consecuencia de crecer, de avanzar, de no sé qué, ¿sí? Que no conlleva a la idea de pisotear. Como tú lo planteas, Pablo, yo sí creo más bien que es como ese quiebre que tiene la sociedad, ese quiebre que ha hecho que tantos errores ocurran en este país y en este mundo, y en tantas culturas y en tantos reinos, es pisotear al otro, ¿sí? Quitar lo que tiene el otro para tenerlo yo. Entonces, no es un pilar, o sea, ¿por qué viene a ser un pilar? Porque es el quiebre de la sociedad de querer lo que el otro tiene.
que no tiene que ser así y no debe ser así. O sea, tiene que llegar a un punto ahorita, en este momento, así como dijiste, 2021, 2022, julio, no sé qué, que tiene que cambiar esas cosas. Porque, o sea, yo no puedo seguir creciendo pisoteando al otro. Yo tengo que crecer y avanzar sobre mí misma y sobre lo que yo tengo que crecer para mí, no para el otro. No debería ser así. O sea, ya lo estoy hablando como mamá porque así es que yo les hablo a mis hijas. No se trata de tener lo que tiene el otro. Se trata es de ustedes crecer y avanzar para ustedes, no para los demás, no para quitarle las cosas a los demás. Ahora, qué es bien, qué es bueno y qué es malo. Porque pues, según lo que decía Carlos hace un ratico, Felipe, era en qué momento el egoísmo es bueno, en qué momento el egoísmo es malo. Yo soy una persona que no, o sea, yo no tengo una señalización de lo que es bueno y es malo. Mientras que yo no esté abusando de la buena salud y la vida de mi compañero de sociedad, nada es bueno y nada es malo. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Cuando, al momento que dices en qué momento el egoísmo es bueno y qué es malo. Ejemplo. Entonces, mi pregunta, ¿cuál es? Ejemplo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Y creo que ya terminó mi idea. Dije Bueno, muchas cosas. muy bonito, pero entra una cuestión. Espérate. No. Bueno, ahí yo no les voy a decir que no, sí, tienen mucha coherencia. Entiendo que obviamente esto es un tema grueso que uno puede trabajar desde muchos lados, pero también quiero como entrar en discusión de nosotros como sociedad muchas veces ¿cómo se dice? Abanderamos, celebramos a que alguien sea egoísta o que sea envidioso y que pues obviamente si uno es malo, el otro es bueno por consecuencia. Y si uno es bueno, el otro es malo también por consecuencia. Como le decía Felipe, eso al final es una consecuencia de la misma sociedad, ¿sí? De cómo la sociedad se va estructurando desde sus pilares, sus normas, sus morales, su ética y demás. Pero, ¿por qué sucede eso? Bueno, es que eso depende cómo lo tomes. ¿Por qué? Porque por si los dos son premiados y los dos son castigados, dependiendo de cómo lo tomes. Claro, el egoísmo es premiado, o sea, tú te centras en ti mismo y está muy bien el amor propio. Pero la envidia también está muy bueno, o sea, tú llegar a desear, no sé, el dinero que tiene, no sé, Donald Trump por tus méritos también está muy bien, pero por definición eso es egoísmo. Pero si ya de por sí entramos a otro aspecto de que no, soy tan engólatra que voy a utilizar los medios que sean necesarios para yo salir adelante. No me importa si te piso, no importa si te tengo que mandar a comer mierda. Ahí ya empieza a ser malo. Por ejemplo, la envidia. En tal caso de que tengo tanta envidia que mi único propósito ya no se pasa a meta, sino se pasa a un tema, no sé, es que la línea es muy delgada entre la obsesión y una meta, depende de la concepción moral o el desarrollo que tenga la persona sobre la misma. Porque empieza a ser malo cuando ya es nocivo, no solo para el individuo, sino para la sociedad que lo rodea. Ahí es donde los dos ámbitos son premiados o castigados por la dicha sociedad. Por ende, llegaba a lo que decía antes, son una consecuencia de la sociedad y un pilar sería la moral. Y la moral es quien decide si lo premia o lo castiga. Jenny. Siempre hay un premio, porque la vida no es así de linda. Siempre hay un premio al que trabaja por crecer, sea que pase por encima de los demás o no. Siempre existe el premio.
Ya las consecuencias son simplemente individuales. Aquella persona que crece pasando por encima de los demás es quien tiene que mirarse todos los días al espejo y saber si le gusta o no lo que es, en la persona que se ha convertido. Entonces, como tal, por eso es que me cuesta entender el tema de lo bueno y lo malo, porque puede que sea malo moralmente, como lo estamos hablando, pero los resultados, lo que vemos, lo que como sociedad vemos, es que la gente crece, que la gente avanza, que la gente... Y ahí es donde llega la envidia. Entonces yo creo que por envidia uno llegaría a cometer los mismos errores, por envidia uno llegaría a querer lo que la otra persona tiene y como sea, sí o sí, conseguir eso, ¿sí me entienden? Sí. ¿Quieres decir algo, Felipe? Sí, es que siento que es un círculo cerrado, porque es Sí. que, porque es que tú dices, bueno, no tengo que pisar a nadie para obtener lo que yo quiero, pero eso depende de mi contexto, que me dio la sociedad de lo que es bueno o es malo. Ahí es donde, bueno, mi concepción de bueno es malo no es dada por mí. Que yo la vaya modificando a lo largo de mi vida es otra cosa, pero es la sociedad quien me la dio. O sea, siempre es un sometimiento y no es como que no voy a pisar a esta persona porque considero que es malo o bueno moralmente, porque tú ya sabes y la sociedad ya sabe que está mal o está bien, porque la sociedad te creó a ti, tú eres una consecuencia de ella misma. Entonces es como que no puedo pisar a nadie, pero si piso a No, alguien, Carlos, por ay, favor, la sociedad ha creado muchas malas personas. Creer que la sociedad quiera convertir a las personas en buenas moralmente es un mal concepto, no, es un concepto erróneo de la sociedad no es así. o sea, no es que las crea, es como que las guía. O sea, prácticamente te somete a un contexto. Evidentemente el contexto de cada persona es distinto, pero es la misma sociedad, es el mismo conjunto social, pero el contexto de cada persona es distinto. Porque podemos decir que un asesino, el cual en su infancia tuvo un concepto familiar malo, y otra persona, el vecino, digamos, el hijo del vecino, tuvo un concepto bueno. Es la misma sociedad. Las normas sociales son las mismas, y eso es lo que me quiero basar. O sea, las normas sociales es la que crea y guía la envidia o el concepto de envidia o egoísmo. Ya de por sí, si crean buenas o malas personas, pues ya depende de las subsociedades que haya y las normas que haya en ellas mismas. Pero que crea buenas personas, pues eso depende de la microsociedad, de las normas que tenga la sociedad en conjunto, en la sociedad más grande, por así decirlo. O sea, de Colombia a un barrio, por así decirlo. Sí. Bueno, me han hecho volver a un pensamiento que llevo hace años, desde que estaba en el colegio. Y tanto así que alguna vez me puse a discutir con una profesora mía en el colegio sobre una imagen muy controversial. No sé si se la han visto, donde aparece Rousseau y al otro lado aparece Maquiavelo. Dice Rousseau, el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad eh, que lo corrompe. Y dice Maquiavelo, el hombre es malo por naturaleza, a menos que le precisen a ser bueno. Ahora yo les pregunto a ustedes, con ese pensamiento, ¿sí? Con la estructura que veníamos hablando sobre el egoísmo, sobre lo que está bueno, lo que está bien, sobre lo que está mal. Porque es que los dos, a la final, tienen concepciones de la sociedad implantadas, ¿sí? Por la misma sociedad, lo que ya veo, lo que hablamos. Pero, ¿qué tan dentro de la sociedad están ustedes? Sí, yo iba a hacer esa pregunta, ¿en qué sociedad estamos?
¿sí? Porque creo que es individual, sí. Porque la estructura que ustedes manejan es verídica en los dos lados. Pero el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, o el hombre es malo y solo si se le enseña a ser bueno es bueno. ¿Qué opinas, Carlos? Gracias. Yo ya tengo mi respuesta. ¿Qué opinas, Carlos? Yo planteo al hombre individual de la sociedad como un animal, como un ser sin nada fijo. Son las normas de la sociedad quien lo guía a ser bueno o malo, independientemente de lo que la sociedad quiera. O sea, un hombre no es malo por naturaleza, ni bueno, ni malo ni bueno. Exacto. Es hasta que se le da el nivel de conciencia. Es la diferencia de entre un animal y una persona, la conciencia. Y la conciencia solo se puede obtener a través de las ideas y el razonamiento que tengas. Pero para tener eso es la sociedad quien te da las normas que tienes que seguir para desarrollarlas. Ahí es donde entra la familia, ahí es donde entran los amigos, el estudio. Y de por sí una acción que yo tome, un vínculo que yo cambie, podría cambiar la persona que pueda llegar a ser si lo tomo o no. Y pues ya. Jenny. Ya no sé qué pensar. Pues porque tiene razón. O sea, podemos hacer un ejemplo de que el mismo niño nace en dos tipos de sociedad, el mismo, ¿sí? Como un universo paralelo. Y según cómo es criado es quién va a ser de grande. Entonces, en ese caso sí tendría algo de razón lo que dice Felipe, aunque pues mi respuesta anteriormente, antes de que él me hiciera cambiar de idea, era que el hombre por naturaleza es malo. Y escoge en la sociedad en qué convertirse. Ahora, por casos, o sea, es que es complicado, o sea, es muy complicado y ya estoy sintiendo como ansiedad de lo complicado que es, porque hay gente, bueno, gente, personas que nacen en hogares paupérrimos, o sea, que han tenido que no sé, o sea, tener la vida más dura que ustedes quieran y crecen y se vuelven personas buenas, entre comillas, sí, porque no sabemos en realidad lo que piensa y lo que siente esa persona, pero socialmente buenas, o sea, socialmente, que cabe dentro de la sociedad, que es una persona productiva para la sociedad. Como hay gente que ha crecido también, igual en lugares tristes y eso, y es gente o sea, en las historias que hemos visto de violadores y no sé qué, siempre tienen que contar el inicio de esa persona como para justificar por qué es esa persona así. Últimamente en las películas yo soy muy team del malo. Yo siempre voy al malo, pero porque hacen eso, o sea, humanizan, cuentan la historia principal de por qué esa persona es así. Entonces, obviamente, cuando uno entiende por qué esa persona es así, uno dice, lo apoyo, o sea, tiene razón, lo entiendo. Entonces, es muy complicado, es un tema muy complicado. Sí, es bastante complejo, yo no voy a decir que no, es durísimo. Bueno, yo sí tengo una concepción poco extrema, creo yo. Siempre me han dicho que soy de extremos. Pero sí, digamos, el ser humano tiende a ser producto de la misma sociedad, de la misma interacción que hay entre el individuo y la sociedad. Pero entonces ahí es donde también va mi crítica hacia la misma sociedad, ¿sí? Porque el ser humano generó la moral del momento en que comenzó a pensar. Y la moral nos trajo las reglas. No matar, no hacer, no quitar, no poner, no nada. Pero, asimismo, doblegó
O sea, segmentó y puso un muro y dijo, si tú pasas esto, estás en contra de nuestra sociedad. Simple. Así es la sociedad. Entonces, aunque nosotros nacemos siendo animales, porque lo somos, ¿sí? Siendo niños nosotros buscamos que nos amamante para no morir de hambre. Como le decía Darlene en el segundo capítulo, nosotros venimos siendo los animales somos animales más desevolucionados mamíferos, porque nosotros tenemos que tener casi 3 años para poder subsistir, entre comillas, solos. Y desgraciadamente sabemos que somos animales, sabemos que tenemos un problema, pero aún así hacemos más grande el problema con las barreras. Yo no puedo decir que las leyes estén mal, porque las leyes son lo que rige la sociedad y eso es lo que nos mantiene vivos y nos da una libertad. Pero sí llega a un punto donde la misma sociedad y la misma estructura genera como una especie de bache, un hueco legal, donde cada individuo tiene un problema y es ese mismo, que primero te dicen, mira más allá, sueña, y luego vuelve aquí a la sociedad e intenta llegar allá. Y esa es una visión que nos colocan desde muy jóvenes, ¿sí? Tienes que tener carro, tienes que tener casa. ¿Qué vas a hacer de tu vida si no tienes a alguien ahí al lado tuyo? ¿Qué va a hacer de tu vejez cuando no tengas a nadie? Y esos son nociones que nos implanta la misma sociedad. Y es lo que nos genera a nosotros a decirnos, es que la sociedad nos vuelve hambrientos de avaricia. Ahora, hambrientos de egoísmo, hambrientos de envidia, es que yo tengo, usted no tiene. Pero ese mismo punto es el mismo punto donde, otra vez, es un círculo cerrado donde llegamos al mismo punto, donde desgraciadamente el único cambio somos nosotros mismos para generaciones futuras. Donde desliguemos todo lo que nos haga mal, lo saquemos, y asimismo podamos reconstruir todo lo que ha venido dañándose y todo lo que está dañado. Desgraciadamente el ser humano, desde que comenzó a pensar y creerse el superior, ese fue el problema de que apareciera la maldad. Porque un animal no razona. ¿Entiende patrones? Sí, entiende patrones, pero no razona. Y desgraciadamente el problema de esta sociedad, de nosotros mismos, es razonar. Y desgraciadamente razonar de mala manera. Porque una cosa es llegar al punto donde la sociedad nos formó hambrientos de avaricia, hambrientos de obtener algo, cuando es ella misma la que nos abre los ojos y nos dice, mire, todo eso puede ser suyo. Usted escoge el camino. Entonces, para mí, el ser humano sí es malo desde el nacimiento. La misma estructura social es la que nos planta tú debes ser bueno sin pasarte de acá, sin llevar de acá, sin sobrepasarte de. No sé, la sociedad, estoy confundida con la sociedad. ¿Quién es la sociedad? ¿Es alguien bueno o es alguien malo? Porque, o sea, digamos, decimos que quien creó las leyes morales es la sociedad, ¿no? Pero pues la sociedad también es quien nos impulsa, quien nos empuja como a, esto puede ser suyo, pero mire a ver cómo lo consigue. No es nuestro problema, sea que tenga que pisotear las reglas morales que creamos, pero pues
Entonces me confunde ya quién es la sociedad.